Con su permiso, presidente. Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asamblea Legislativa. A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, les fue turnado el expediente parlamentario número 64-052/2023, el cual contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo del turno diputada, correspondiente. un momento, por favor. Se declara un receso de 5 minutos, por favor. Con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión. Adelante, diputada. Con su permiso, presidente. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo de turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción séptima y vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción séptima y vigésima, 38, fracción primera, tercera, cuarta y octava, 44, fracción primera, 57, fracción tercera y 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Primero, en sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía, celebrada el día 18 de abril del 2023, la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala. La iniciativa contiene en el expediente parlamentario en que se actúa, fue turnada por la Secretaría Parlamentaria de esta soberanía y recibida por las comisiones que suscriben para efecto de lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que faculta a las comisiones ordinarias para realizar trabajos legislativos en forma conjunta con la finalidad de emitir el dictamen que en derecho corresponda. Segundo, para motivar la propuesta y justificar su viabilidad, la legisladora expuso en esencia lo siguiente. Para las niñas, niños y adolescentes es fundamental contar con un ambiente familiar sano, ya que el mismo le permitirá un desarrollo óptimo a lo largo de su vida. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que para lograr un desarrollo pleno y armonioso, los niños necesitan convivir en un entorno familiar seguro. El desarrollo cerebral de una niña o un niño es un proceso que depende de la calidad de las experiencias de interacción con padres
madres u otros cuidadores principales, por lo que es importante contar con un entorno que garantice un adecuado desarrollo en su salud física y mental del menor. Sin embargo, algunas veces las circunstancias que los rodean no dependen de ellos, sino que existen otros factores que los determinan. Entre ellos se encuentran principalmente la buena o mala relación que existe entre los progenitores. La separación o ruptura de una pareja es un acontecimiento negativo que afecta en gran medida a los hijos, derivado de que tienen derechos a convivir con armonía con ambos padres. El negarles la convivencia con uno de ellos puede desarrollar en los hijos afectaciones en el área emocional, social, escolar y familiar. En México, conforme a la estadística de divorcios 2021, presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, emitido por el comunicado de prensa 561/22, de fecha 28 de septiembre del 2022, se registraron 149,675 divorcios en el país. Durante el año 2021, de los 134,663 divorcios judiciales registrados en México, el 25.1% de los matrimonios extinguidos tenían una hija o hijo menor de edad, el 18.8% contaban con 2 hijas o hijos, el 6.7% tenían más de 2, el 48.8% no tenían hijos menores al momento de efectuarse el divorcio y el 0.6% de los casos no lo especificó. El divorcio parental es el resultado de la incapacidad de una pareja de poder separar la relación conyugal de las relaciones paternos y maternos filiales. En este sentido, el divorcio va más allá de la disolución de un matrimonio, ya que como daño colateral se presenta en el desprendimiento de los hijos e hijas con respecto de uno de los progenitores. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término de alienación parental se refiere a la conducta que lleva a cabo el padre o la madre que tiene consigo la custodia de su hijo o hija, quien realiza actos de manipulación con el propósito de que el menor o la menor odie, tema o rechace injustificadamente al progenitor que no cuenta con la custodia legal. Para el psicólogo José Manuel Aguilar Cuenca, la alienación parental genera un síndrome definido como un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resulta del proceso por el que un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos que tiene con el menor con el otro progenitor. En este contexto se puede expresar que el síndrome de alienación parental, conocida por sus siglas SAP o AP, fue acuñado como un término de conducta por el profesor de psiquiatría Richard Garden en 1985 para referirse a lo que él describió como un desorden psicopatológico en el cual un niño de forma permanente denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores y se niega a tener un contacto con él. Entre las actitudes que se pueden observar de quienes sufren alienación parental encontramos el aislamiento, la depresión, problemas para relacionarse en ambientes psicológicos y sociales, comportamientos hostiles y trastornos de identidad. Para abordar dicho tema como una afectación a los derechos humanos de la niñez, es importante remitirlos a la doctrina de protección integral, ya que esta menciona que ya no se habla de un menor, sino de unas niñas y niños, adolescentes o jóvenes, ya que ahora se le reconoce su condición como sujeto de derecho, asumiendo carácter de personas en desarrollo, capaces de ir adquiriendo responsabilidades progresivamente, con potestad de expresar libremente su opinión. Asimismo, el principio respeto de interés superior del menor hace referente a aquel mecanismo que se opone a la amenaza o vulneración de derechos humanos de la niñez. Este principio se traduce en un conjunto de acciones que tiene como propósito lograr un desarrollo integral de la infancia y derecho a la vida digna. Y para lograrlo es necesario crear las condiciones materiales y afectivas necesarias para que le permitan vivir plenamente, garantizando el mayor bienestar posible. La alienación parental es un problema social que ha tomado relevancia a nivel mundial, el cual surge
en el ámbito familiar como un tipo de maltrato o violencia psicológica, en medio de una disputa donde un progenitor utiliza a su menor hijo o hija para realizar acciones tendientes a dañar al otro progenitor, rechazándolo sin motivo aparente, vulnerando de esta manera derechos fundamentales como el derecho a tener una familia y el derecho a la convivencia familiar. Para ello, justamente la ley es clara y precisa, y ante esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que las niñas y los niños son titulares de derechos y la alienación parental vulnera su calidad de vida. Ninguna persona tiene derecho a impedir injustificadamente la convivencia paterno o materno-infantil. La alienación parental o manipulación de las hijas o hijos pueden dañar gravemente el normal desarrollo y estructura de las personalidades de quienes la sufren. Cuando los padres quieren disolver un matrimonio por vías legales, los hijos resultan ser principales afectados, ya que su guarda y custodia se disputa entre ambos progenitores. Por tal motivo, se debe contemplar una visión que priorice la protección integral de la niñez. En México, de acuerdo al comunicado de prensa número 586/22, emitido el 10 de octubre del 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Censo de Población y Vivienda 2020 estimó que en nuestro país residen poco más de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. En términos relativos, esta cifra representa el 30.4% de la población total. En México, 25 estados contemplan la alienación parental dentro de sus distintas legislaciones civiles y familiares y reconocen las diferentes afectaciones que sufren las niñas y niños en los procesos de separación, divorcio y custodia. No obstante, dentro de estas se identifican errores de interpretación y aplicación en materia jurídica, entre los que se contemplan como casual la pérdida de convivencia y patria potestad por el término de la pena de prisión que se le impusiere, sin embargo, de conformidad con lo establecido por la acción de inconstitucionalidad 111/2016, el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, de acuerdo a un estudio de proporcionalidad, se evidencia que la prevención de suspensión o pérdida de la patria potestad, guarda y custodia como consecuencia del despliegue de la conducta de alienación parental es desproporcionada en detrimento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y mantener relaciones efectivas con ambos progenitores, y no porque la medida sea inconstitucional en sí misma, sino porque no se permite que el juzgador realice una ponderación respecto del interés superior del menor conforme a las circunstancias del caso concreto y de esta manera decidir si su aplicación resulta en beneficio del menor involucrado. La alienación parental es un problema complejo, ya que su origen es multifactorial. Afecta el derecho de toda niña y niño y adolescente a desarrollar una personalidad psicológicamente sana. Por ello se considera que este tema como actividad humana no es necesariamente reciente, más bien su abordaje a nivel jurídico sí lo es. De ahí, al igual que otras problemáticas sociales, la alienación parental se encuentra sujeta a un proceso en que hay quienes aceptan su existencia y por tanto la necesidad de prevenirla y atenderla. Por tal motivo, en la actualidad no podemos permanecer inherentes ante esta realidad, ya que derivado de la ruptura de una relación de pareja se puede llegar a presentar casos de manipulación parental, que no es otra cosa que estar enfrentando a los menores en contra de alguno de los progenitores, con la finalidad de que se rompan los vínculos maternos y maternos filiales, los cuales se verán afectados si es que destruidos completamente. En estos casos es preciso que las autoridades actúen para proteger a los menores y que estos puedan mantener una relación sana con ambos progenitores independientemente de la relación de estos. En razón de lo anterior, es preciso que en la legislación vigente de nuestro país a nivel local se establezca de manera expresa la prohibición de este tipo de conductas con un tipo de violencia familiar por manipulación parental a efecto de proteger el bien jurídico de los menores y de esta manera se puedan resguardar y garantizar sus derechos humanos elementales.
Con los antecedentes descritos, las comisiones dictaminadoras proceden a emitir los siguientes considerandos. Primero, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La citada clasificación de las resoluciones que emite el Poder Soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción segunda defiende al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, institución o individuos. Segundo, en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Tercero, por lo que hace a la competencia de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, resultan aplicables los artículos 44 y 57, fracción tercera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, donde se les faculta a estas comisiones para conocer y dictaminar sobre la materia que nos ocupa. En este sentido, a efecto de establecer un criterio respecto de procedencia de la iniciativa relacionada, estas comisiones dictaminadoras realizan un análisis jurídico cuyo resultado se vierte en los considerandos subsecuentes. Cuarta, el tratado internacional con el mayor número de países adheridos al mismo, incluyendo a México en la Convención sobre los Derechos de Niños, en la cual en su artículo tercero dispone que toda la estructura del Estado vincula con el tema de la niñez, se guíe por el interés superior del niño, principio rector que guía la Convención. En el presente artículo se reafirma que la organización del Estado en relación con la temática de la niñez debe realizarse por el principio de interés superior del niño, que se establece como el principio rector de la Convención. A pesar de que este principio puede ser objeto de diversas interpretaciones, se comprende que abarca la totalidad de los derechos consagrados en dicha Convención. Quinto, el interés superior de la niñez es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo cuarto, que a la letra dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los adolescentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorga facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Este fragmento destaca el compromiso del Estado con el principio del interés superior de las niñas en todas sus decisiones y acciones. Se enfatiza la garantizar plena de los derechos de los niños, incluyendo alimentación, salud, educación y esparcimiento. Además, se señala que este principio debe guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los adolescentes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y el Estado facilitar la colaboración de particulares para garantizarlos. Sexto, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes reconoce como titulares de derechos a niños y niñas los menores de 12 años de edad y como los adolescentes a las personas de los 12 a los 18 años. Esta ley, en el artículo 13, les reconoce enunciativamente sus derechos, como citar algunos: a la vida, a vivir en familia, a la participación, a no ser discriminado, una vida libre de violencia y a la integridad personal, protección de la salud,
y a la seguridad social, inclusión de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación. Séptima, los derechos de los niños y niñas se vulneran de muchas formas. Una de ellas se da por la alienación parental. Lo antes citado es un término utilizado en el ámbito psicológico y legal para describir una situación en la que un progenitor intenta influenciar negativamente la relación entre otro progenitor y sus hijos. En otras palabras, implica un intento deliberado por parte de un padre o madre para alejar emocionalmente a los hijos del otro progenitor. Este fenómeno puede involucrar comportamientos como hablar mal del otro progenitor, manipular información o intentar crear una percepción negativa en la mente de los hijos sobre los otros progenitores. La alienación parental puede tener consecuencias emocionales y psicológicas significativas en los niños, ya que pueden generar confusión, ansiedad y dificultades en el establecimiento de relaciones saludables. En muchos sistemas legales, la alienación parental se considera un comportamiento perjudicial y puede ser tenida en cuenta en casos de custodia y visitación en disputa. Los profesionales como psicólogos, forenses o mediadores a veces están involucrados para evaluar la presencia de alienación parental y su afectación en la familia. Octavo, la alienación parental es un fenómeno complejo y delicado que puede tener diversas consecuencias en los niños y niñas, independientemente del país en el que ocurra. En México, como en cualquier otro lugar, los efectos de la alienación parental pueden variar dependiendo de la intensidad y duración del fenómeno, así como de otros factores contextuales. Algunas posibles consecuencias incluyen problemas emocionales. Los niños pueden experimentar ansiedad, depresión, ira y confusión emocional debido a la manipulación y a la pérdida de relaciones significativas. Problemas en las relaciones. La alienación parental puede afectar negativamente la capacidad del niño para establecer y mantener relaciones saludables en el futuro, ya que pueden tener dificultades para confiar en los demás. Bajo rendimiento académico. Los problemas emocionales relacionados con la alienación parental pueden afectar el rendimiento académico de los niños. Problemas de salud mental. La alienación parental puede contribuir al desarrollo de problemas de salud mental a lo largo plazo, como trastornos de ansiedad o depresión. Aislamiento social. Los niños alienados pueden sentirse aislados socialmente, ya que a menudo se ven obligados a tomar partido en el conflicto entre los padres y pueden perder el contacto con amigos y familiares. Novena, esta iniciativa de ley busca establecer un marco legal que aborde de manera integral la alienación parental, priorizando el bienestar de los niños. La legislación busca ser un instrumento efectivo para prevenir y abordar casos de alienación parental, protegiendo así el derecho fundamental de los niños a mantener relaciones significativas y saludables con ambos padres. Por los razonamientos anteriores expuestos, las comisiones dictaminadoras se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, 47 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 168 ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 168 ter. También se entenderá por violencia familiar el derecho de un integrante de la familia realice conductas que ocasionen alienación parental, entendidas como la manipulación o inducción que realiza un progenitor o familiar hacia una niña, un niño o adolescente, mediante la desaprobación o crítica con el objeto de causar en ella o en él una transformación de conciencia para producir rechazo, miedo, rencor, odio o depresión hacia el otro progenitor, a los demás integrantes de la familia. Artículo segundo.
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 47 y 54, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción novena del artículo 99 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 99, de la fracción primera a la octava queda igual. Fracción novena, prevenir y erradicar conductas de alienación parental y demás que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de estos con quienes ejercen la patria potestad, tutelada o guardada y custodiada, así como a los demás integrantes de su familia. Fracción décima a la 11ª queda igual. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de las comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 7 días del mes de febrero del 2024. Por la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, diputada Diana Torrejón Rodríguez, presidenta. Vocales, diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, diputada Lorena Ruiz García, diputado Vladimir Zainos Flores. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputada Reina Flor Báez Lozano, presidenta. Vocales, diputado Eber Alejandro Campes Velar, diputado Jorge Caballero Román, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, diputada Maribel León Cruz, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada Mónica Sánchez Ángulo, diputado José Gilberto Temolsi Martínez, diputado Lenin Calva Pérez, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputado Vicente Morales Pérez, diputada Diana Torrejón Rodríguez, diputado Rubén Terán Águila. Es cuanto, presidente.